Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de estas primeras jornadas sobre regeneración democrática de memoria de Pepe Molina, que son primeras porque nuestra perspectiva y nuestra idea es que haya unas segundas, unas terceras y que cada año, ¿no?, pues podamos un poco retomar estas jornadas y, en fin, pues poner un poco en práctica y de relieve pues todas todo lo que hicimos un poco con Pepe, ¿no? Pues ponerlo de manifiesto, ver lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, si todas esas ideas que trabajábamos con él activamente, pues siguen adelante, ¿no? Bueno, conocí a Pepe como hace 11 o 12 años, unos meses antes de que expusiese su tesis doctoral. Recuerdo que me llamó su directora, Gloria Alarcón. Yo por aquellos entonces era alumno interno del Departamento de Hacienda Pública y me dijo, te va a llamar un doctorando mío para ver si le puedes echar una mano con las diapositivas de su tesis, porque no se aclara mucho con el tema de la informática y tal, ¿no? Y nada, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Preparando las diapositivas, aquellas diapositivas de su tesis, pues fue la primera vez que oí hablar de los presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. En Murcia no había ningún tipo de experiencia parecida a esta. Y bueno, aquello a mí me sonó como algo muy utópico, ¿no? Esto de que la ciudadanía pudiera decidir sobre una parte del presupuesto público y tal, ¿no? Yo lo primero que pensé es, pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Eso se puede hacer? No sé, me surgieron ahí como varias dudas, ¿no? Y bueno, empecé a leer poco a poco más sobre el tema y colaborando también con él en otros proyectos y demás. Y al final, pues hice de aquello mi profesión, ¿no? Por lo que, con total seguridad, pues puedo decir que Pepe, bueno, ha sido el mejor profesor que he tenido sin que me haya dado clase, porque no, nunca me dio clase, ¿no? Y con él realmente lo que pasaba era pues que se aprendía pues el día a día, ¿no? Todos los valores que él transmitía, el contacto con la gente, la forma de relacionarse y demás, pues eran aprendizajes que día a día pues íbamos incorporando, ¿no? Y bueno, como no quiero tampoco consumir mucho tiempo de la presentación, solamente quería comentar pues una conversación porque era muy recurrente, ¿no? Siempre que teníamos o cuando íbamos a congresos fuera, pues recuerdo los últimos en Portugal, en Marruecos o el último en 2019 cuando estuvimos en México con IPS también. Donde él siempre me decía, claro, que su familia pues estaba como muy preocupada, ¿no? Por el tema de que pues tanto viaje, tantas horas, tantos kilómetros, como que era un cansancio, ¿no? Como que eso, él tenía como que cuidarse un poquito de eso, ¿no? Y cuando la realidad es que la situación pues era completamente distinta. El que terminaba completamente fatigado era yo, porque terminaba con la lengua afuera, y el que estaba fresco como una lechuga era él. Y esto siempre era así, ¿no? Y yo se lo decía, ¿no? Incluso yo le decía a Pepe, es que yo voy a necesitar un día o dos para recuperarme de este viaje que hemos hecho, y tú para mañana pues ya tienes la agenda llena, desde por la mañana, toda la tarde, hasta por la noche, ¿vale? Digo, ¿y cómo lo haces? ¿De dónde sacas esta energía, tal? Y él pues siempre me decía lo mismo, me decía, José, tú aún eres joven, y dice, pero yo pues estoy en mi tiempo de descuento, ¿no? Que es lo que me decía siempre. Dice, lo que no haga ahora, pues no lo voy a poder hacer después. Y bueno, eso creo que un poco resume perfectamente, ¿no?, lo que era su mentalidad, siempre dar el 110% en cada momento, y ese pues, es uno de los aprendizajes así con los que me quedo, ¿no?, de su forma de ser. Y bueno, eso, como no quiero extenderme tampoco mucho más, pues voy a presentar a los ponentes que nos acompañan esta tarde en esta mesa, que en definitiva pues son 6 personas con las que Pepe ha trabajado trabajó estrechamente durante los últimos años, tanto en diversas publicaciones académicas como en distintos proyectos, presupuestos participativos, proyecto IRIS, cátedra abierta, etcétera.
Y bueno, pues para ganar un poquito de tiempo pues voy a presentarlos a todos y a todas del tirón para ganar así unos minutos para que quede algo más de tiempo para el final, ¿no? Para el tema de las intervenciones. Y bueno, en primer lugar, y siguiendo el orden del programa, pues voy a presentar a Yves Caban. Yves es especialista en planificación y temas urbanos. Durante los últimos 40 años ha participado en investigaciones y proyectos de democracia local y desarrollo comunitario con ONGs, gobiernos locales y organizaciones sociales, ¿no? En Asia, en América Latina, en África y en Oriente Medio. Recibió el título de profesor emérito de Planificación del Desarrollo de la Universidad de Londres en 2015 y pues desde principios de los años 90 pues apoya, investiga, enseña y aboga por los presupuestos participativos, donde tenemos el gran honor de que colabora con nosotros también aquí en Molina. Y bueno, es un tema, ¿no?, en el que ha publicado ampliamente, ¿no? Muchas gracias, Yves, por tu participación. Siempre pues, un lujo, ¿no?, poder contar contigo. En segundo lugar, pues Antonia González, que es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, investigadora principal del Grupo de Estudios Cívicos e Innovación Social de la UMO y directora de diversos proyectos públicos sobre implementación de procesos de presupuestos participativos en la región. Muchas gracias, Toñi, por tu asistencia, que sé que tienes una tarde complicada, ¿no?, y tiras un poquito antes, pero bueno, has podido cuadrar todo, ¿no?, para estar aquí. Pilar Ortiz, por otra parte, es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y codirectora de la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación. Buenas tardes, Pilar. Cátedra que comparte con Jaume Blancafort, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, doctor por la Universidad de Alicante y profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cartagena, que además pues, dirige junto a Patricia Reus el estudio pues, Blancafort Reus Arquitectura. Buenas tardes, Jaume. También contamos con José Antonio Gómez, catedrático de Biblioteconomía de la Universidad de Murcia desde 1988, donde ejerció como bibliotecario. Ha sido el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, así como director de la editorial universitaria, coordinador de la conmemoración del centenario de la Universidad de Murcia y vicerrector de Comunicación y Cultura. Y enseña e investiga, ¿no?, sobre los servicios educativos y culturales de las bibliotecas y sobre su función social. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Y luego, para cerrar la mesa, pues tenemos a Elvira Medina, trabajadora social y profesora contratada doctora en la Universidad, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, miembro del Grupo IRIS, Encuentro por la Transparencia y coordinadora del IRIS Social, siendo sus principales líneas de investigación pues, el voluntariado, la participación social, las personas mayores y la dependencia. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra disposición para participar en estas jornadas. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, antes de darles paso a los ponentes, pues voy a comentar un poco lo que es la dinámica, lo que va a ser la dinámica de la sesión. No se trata de conferencias o ponencias académicas, ¿no?, sino pues más bien para ser un diálogo, ¿no?, entre personas que han compartido, que hemos compartido pues, muchos momentos con Pepe. Cada uno o cada una de las ponentes pues, tendrá aproximadamente 5 minutos para dar su opinión personal sobre diversas cuestiones y dado que son 6, pues solamente haremos 2 rondas, por lo que serán 5 minutos para cada uno y cada una en cada ronda, siendo los 25 minutos restantes que estimamos que van a quedar pues, abiertos para que cualquier persona que quiera intervenir al final y recordar a Pepe o comentar algo, ¿no?, pues pueda hacerlo. Simplemente para ello, pues tiene que pinchar en el icono este de levantar la manito, que está por aquí abajo. Y pues una vez que finalicen las intervenciones de los ponentes, pues yo les iré dando paso a cada uno y les iré abriendo el micro pues, para que puedan intervenir. Y bueno, ahora sí, ya, y respetando el orden que figura en el programa, por lo que empiezo por Yves. Buenas tardes de nuevo. La primera pregunta, que va a ser común, ¿no?, para todos y todas las ponentes, es si nos puedes pues hablar, ¿no?, de tu experiencia personal con Pepe en los distintos proyectos en los que has colaborado, qué te ha aportado, qué has aprendido,
cualquier aspecto relevante que desees señalar, cuando quieras. Sí. Ahora. Ahora sí. ¿Me Ahora están sí. escuchando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Esta vez? Sí. Sí, sí. Bueno, buenas tardes todas, todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes todas, todos. Gracias, José, gracias para esta invitación. Y tengo la impresión que soy el único del otro lado de una frontera. Entonces estoy menos así parte de la vida de Murcia y pues así es, ¿no? Hablo desde Lisboa, donde estoy ahora, y no desde Londres, ¿no? Y entonces ni tan lejos. Pues yo un poco conocía a Pepe más o menos al mismo tiempo que tú, José, la verdad, ¿no? En 2010, cuando presentó su tesis, que fue mi sorpresa del año ver, pensaba que se habían equivocado con la edad y escribí sobre esto y dije, no, no es posible, ahí hay un error. Y cuando apareció con toda la familia y todo, bueno, eso fue la entrada de trabajo. Lo que hicimos después de la tesis y me consultaba mucho es transformar su tesis en un libro. Y esto fue un esfuerzo y lo que me pareció extraordinario de José, de Pepe, me escuchó porque le dije, mira, esto no es para un libro, tienes que trabajar. Y me miró así un poco sorprendido y bueno, dije, ya está bien. Y a los 3 meses me mandó el capítulo, me dijo, eso es lo que habías pedido, lo que se me hizo extraordinario como actitud de humildad intelectual, a pesar de sus capacidades. Y este libro, bueno, me pidió el forward, de leerlo, el prólogo, de leerlo de un poco. Lo cual hicimos fue entrar en materia sobre los presupuestos participativos y a mi sorpresa es que el libro se vendió muy bien y para la segunda edición pidió un otro prólogo. Entonces hablamos de nuevo para la reforma del libro y a partir de ahí nació toda una colaboración sobre los varios libros, ¿no? Que fue también el otro que hizo sobre una sociedad con respuesta. Entonces ahí, bueno, hablar del tema y eso me gustaba mucho viniendo de Londres, no soy inglés, pero me faltaba mucho el diálogo en Londres, mucho. La frieza me mata, porque soy del sur de Francia, cerca de los Pirineos. Y entonces hablamos de muchas cosas y del libro, que también fue otro de la producción intelectual, y el tercero, junto contigo, José, ¿no? Y con Pepe, fue el otro libro que salió y que lanzamos en México, que fue el libro sobre radicalizar los desafíos y la radicalización de la democracia con los presupuestos participativos y que continúa con Tirant Leblanc, que también fue otra experiencia. Lo que aprendí ahí con él es una extraordinaria curiosidad que nunca paraba. Se hablaba de algo y ya estaba en otro tema. Lo otro era la tolerancia frente al debate de ideas. Me marcó mucho cómo estaba escuchando todo el mundo y sin mucha dificultad argumentaba, discutía, pero nunca de forma prepotente, siempre estableciendo un diálogo de hermanos, de hermanas, muy lindo poder construir junto con él. Y esos 3 libros, creo que habría que darles un poco más de visibilidad porque son sus contribuciones, la verdad, es el espíritu, y me alegra ver que a partir de su tesis ya escribió esos libros. No sé si hubo otros, la verdad. Esto es un tema, ¿no? Fue toda la producción intelectual de la cual, pues en la cual estuve más o menos participando. Y lo otro
fue que como él siempre consultaba, y creo que a ustedes probablemente también, de lo que hacía, fue el tema de la, ¿cómo se llamaba? La ley de transparencia, ¿no? La ley de Murcia, regional, la Sí. ley para la transparencia. Cuántas horas pasamos, ¿no? Yo aprendí mucho con él, con este tema, que no era un tema propio, pero igual, siempre curioso, tú mencionabas en Marruecos, había gente que trabajaba transparencia, árabes que no hablaban español. Le dije, mira, hay un tipo muy interesante, pero nada más habla árabe. No, quiero hablar con él. Y se comenzaron a intercambiar, una curiosidad permanente por el tema. Y tú me acabas de decir, José, que no pasó esa ley. Y creo que No, sí no. es un tema pendiente, porque a mí me pareció, pues, muy interesante. Pegamos en el intercambio, yo le ponía ideas de fuera y traía, y eso fue el segundo gran tema, ¿no? De discusión, y finalmente fue también todo el tema de, bueno, la carrera abierta, que continúa siendo un gran misterio para mí, siempre me hablaba de esto, y estoy feliz de ver que ustedes están aquí, los y la de la carrera abierta, que siempre sentí una proximidad. Me dijo, bueno, ¿quieres estar en el comité científico? Le dije, sí. Hablábamos de esto, pero es tiempo que se materialice más, ¿no? Porque eso sí fue un tema bien lindo que veía, y hay un interés en Portugal, por ejemplo, por varios de los colegas de municipios que están adhiriendo a esta idea. Eh, y cuando Pepe estuvo en Valongo, cerca del Porto, se habló también. Y entonces eso es una página abierta. Y no sé bien por dónde, pero espero que lo podamos hablar hoy. Y, y finalmente, pues está el tema de los presupuestos participativos, que desde el primer encuentro, mucho los hablamos, tanto para Molina y después para la región de Murcia, y, y esto merecería de continuar esa conversación. Yo creo que lo que aprendí mucho de él con todo esto es una extraordinaria capacidad de articular, de tener una idea clara y de articular actores de los más variados y de hacer una síntesis para pasar ideas aceptables para diversos. Yo lo vi muy, muy hábil políticamente. Yo venía de América Latina, y donde viví la mayoría de mi vida, y yo lo veía que era como en América Latina, que era muy lo que se llama juego de cintura, no sé cómo se dice en español, la verdad sí existe, ¿no? Pero él tenía un juego de cintura que era extraordinaria. Me sentía un poco a veces en América Latina con él, la verdad, y conseguía muchas cosas. Y lo otro, termino con esto, que no quiero extenderme y dejar la palabra a los demás y a las demás. Lo que aprendí de él es que cada vez que había una idea nueva, algo, movilizaba la prensa, trabajaba con los medios de comunicación. Y esto lo sabía hacer muy bien, nos utilizaba cada vez que, bueno, cada vez que estaba por ahí, me decía, no, tú tienes que hablar con esto. Le decía sí, sí a todo, a Pepe, casi como a mi papá. Y entonces le dije, sí, sí, está bien, vamos. Y yo le dije, sí, ¿sobre qué te van a decir? Y esta capacidad de utilizar la prensa para generar opinión sobre ideas políticas es algo que es parte del ADN de Pepe, y que sí es una lección que a mí me dejó mucho, de saber dialogar con los medios de comunicación masiva para avanzar ideas para el cambio democrático. Eso le agradezco mucho, la verdad. Bueno, eso es lo que podría decir para esa primera ronda, pero estoy muy interesado sobre todo de escucharlas y escucharlos, ¿eh? Eso es, por esto estoy aquí. Pues sí, gracias de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, Ips. La verdad es que sí, Pepe tenía como esa facilidad, ¿no? Como has comentado, de articular, ¿no? Mover a todos los actores, saber con quién hablar en cada momento, las formas y todo este tipo de cosas, ¿no? Toñi, es tu turno, cuando quieras.
A ver, no se te oye. Silenciada. Ahora. Ahora. Hola, buenas tardes, que estaba silenciada. Bueno, un placer estar en estas jornadas de regeneración democrática, recordando cosas, proyectos, ideas que hemos compartido con Pepe, gracias a la organización por haber pensado en mí y poder compartir este ratito. La verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis comentado ya sobre Pepe, su viveza intelectual, la capacidad de movilizar, y tenía una capacidad tremenda para unir puntos y no daba puntadas sin hilo, ¿no? Yo creo que esa idea que tenía desde que lo conocía, ya por quizá 2015, de la mano de Fernando Jiménez, que pensó que podría ser interesante sumar al tren de los grandes proyectos que está impulsando Pepe, fue ese pensar, ¿no? ¿Cómo puedo crear la cátedra? Y creo que la primera conversación que tuve con él fue sobre lo que podría aportar mi experiencia en participación en Murcia, y a continuación su idea de crear la cátedra de participación e innovación que afortunadamente pudo salir adelante. Me consta que era algo que le preocupaba, y afortunadamente la cátedra está. Tenemos a las personas que están a la cabeza presentes, y sin duda era una de las grandes ilusiones de Pepe. Y bueno, como decía, tenía una gran capacidad de unir, era un nodo principal de una red que él fue tejiendo, una gran tela de araña, y nos fue conectando a todas las personas que estamos aquí. Iba añadiendo gente, iba creando redes. Mi primer equipo pues estaba compuesto por José Manuel, por María José Baeza, por Elena Oliva, un equipo que se creó en ese momento y que seguimos haciendo muchas cosas juntos. Pensó que podríamos formar un buen grupo de trabajo, y a los hechos me remito. Aquí estamos, y ahora a todos también colaboráis en el grupo de investigación que hemos creado en la Universidad de Murcia, en GECIS. Y de esa primera conversación pues ha habido muchos proyectos. Hicimos los primeros presupuestos participativos juveniles de Murcia, que hicimos en Caravaca. Hicimos los presupuestos participativos de Cejín, a continuación los de las Torres, y la experiencia de los presupuestos participativos juveniles, sin duda creo que han sido importantes, han sido relevantes para poner piedras pequeñitas dentro de lo que es la participación ciudadana en Murcia, porque sin duda ese grupo que habitualmente se queda fuera de la participación, los jóvenes, las personas menores de 30 años, que como hemos visto en los últimos estudios les cuesta mucho incorporarse en la participación formal. A través de estas iniciativas de presupuestos juveniles vimos que mejoraban las actitudes políticas, sobre todo de implicación, de interés, y la predisposición a participar en sucesivas experiencias de participación ciudadana. Después de estos presupuestos participativos, iniciamos los presupuestos participativos municipales, como Las Torres, Alhama, y con Pepe nunca paraba. Es que todos los días tenía agenda, y las personas, bueno, sobre todo con José Manuel, era increíble, no daban las horas del día para hacer cosas, y si estabas unos días sin hablar, pues o te escribía o te llamaba. Oye, Toñi, cuenta conmigo para formación, para lo que necesites, ¿qué hacemos esta semana? No paraba, no sé cómo era esa agenda, no la vi, pero debería estar llena de anotaciones. Siempre estuvo dispuesto a colaborar en la formación que dábamos en el máster de análisis político aplicado, en las sesiones que hacíamos de buen gobierno, y siempre estaba dispuesto. Ninguna vez se me ocurrió plantear algo y Pepe dijo no. Siempre estaba dispuesto, siempre con esa energía que nos arrasaba, y que a la vez nos contagiaba, y hacía que aunque estuviéramos un poquito bajos, debíamos estar a su altura, y sin duda nos ponía las pilas, y nos ha unido. Nos ha dejado grandes cosas, entre ellas ha creado una red que espero que poder mantener muchísimo tiempo. La ilusión que Pepe nos dejó, continuar desde lo que pueda aportar, ¿no? Desde mi a la participación dentro de Murcia y fuera en iniciativas más a nivel nacional o internacionales. Pues seguimos trabajando, y bueno, un placer estar con vosotros y vosotras esta tarde. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Toñi.
Sí que es cierto que los presupuestos participativos juveniles eran una de sus grandes apuestas, ¿no? Bueno, en Molina ya iniciamos, ¿no? En el año 2015, pero con la juventud no se hacía nada, ¿no? Y sí que fue un poco en Caravaca donde dijimos, venga, vamos a hacerlo aquí con los jóvenes, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y bueno, esto que has comentado, ¿no? También luego la encuesta hasta que hicimos y tal, donde recuerdo especialmente, pues, el papel de los jóvenes, ¿no? Como transmisores de la información para sus familias, ¿no? Esto que les preguntábamos de si habían hablado del presupuesto participativo con sus padres, con sus amigos, con sus familiares, y creo recordar que era como más del 60%, pues dijo que sí, ¿no? Pensábamos que sí, pero no pensábamos que el porcentaje fuera a ser tan alto, ¿no? Lo que nos vino muy bien para iniciar luego intentar hacer el proceso a nivel municipal, ¿no? Y sí que pues la apuesta por la juventud siempre fue una de sus grandes pasiones. Me acuerdo cuando vino aquí a Molina a un colegio, sí, también. Y la verdad es que los chavales se quedaban con la boca abierta y decíamos, recuerdo que hablando entre nosotros, pero no es posible que, o sea, nos decía el director, ¿no? O el profesor que había allí nos decía, es difícil que alguien tan mayor, ¿no? Pues les haga estar tan entretenidos, ¿no? A los chavales, pero es que así era, así era. O sea que sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Toñi. Es el turno ahora de Pilar, que puedes intervenir cuando quieras. Bienvenida, Pilar, buenas tardes. A ver, ¿qué pasa con los audios? Creo que ahora sí, he conseguido ahora sí, perfecto. desactivar. Gracias, José Manuel. Buenas tardes a todas y todos y enhorabuena a la organización y muchísimas gracias por pensar en la cátedra. Somos dos cabezas visibles, nunca mejor dos cabezas, porque eso es lo que se nos ve, afortunadamente, a Jaume y a mí, pero hay muchísima gente detrás y todos, me consta, y todas os agradecemos esta invitación. Por ser muy sistemática, porque sé que cuento con 5 minutos, voy a ceñir mi intervención a tres encuentros. Yo lo he titulado algo así como 3 encuentros con Pepe Molina, 3 hitos, y casi los he titulado, incluso cada uno de esos hitos. Porque la historia de esos 3 encuentros es un poco la historia de mi primera impresión con Pepe Molina y creo que el enorme bagaje intelectual que ha depositado en todos y cada uno de nosotros. El primer encuentro yo lo he titulado algo así como la fe en la democracia deliberativa y en la democracia directa. Y fue un primer encuentro el que tuve con Pepe Molina. Nos convocó a un pequeño grupo de profesores de la Universidad de Murcia en el Consejo de la Transparencia para hablar sobre una cosa a la que él le estaba dando muchísimas vueltas, que era el GEMIL Región de Murcia. Él quería continuar y replicar pues, experiencias exitosas, todos estéis comentando los presupuestos participativos juveniles, indudablemente, otras experiencias exitosas europeas, como fue el caso belga en 2010, otras experiencias que también se estaban poniendo en marcha en España, en ayuntamientos como el de Madrid, con presupuestos participativos, Molina de Segura, etcétera, etcétera. Y creo que con su enorme inteligencia él sabía que había que ir avanzando poco a poco, tejiendo esa red. Toñi se ha referido a esa tela de araña, esa maravillosa tela de araña, y eso se hace poquito a poco. Entonces estuvimos dándole una vuelta a esa posibilidad de GEMIL, que en definitiva era pues, activar a las personas en el discurso de lo político, ya fuese presupuestos participativos o cualquier asunto sobre lo público, que no es político, ¿no? Todo. Y él tenía la idea de que lo activásemos en municipios y que se fuese avanzando en función, indudablemente, de los resultados, que se fuese poco a poco colonizando toda la región y de alguna manera crear pues, esa cultura de la participación. Una cultura de la participación en la que él creía profundamente. Somos un país de desafectos políticos. La encuesta social europea, que como la mayor parte de nosotros ya sabemos o conocemos, se realiza y que involucra a más de 30 países, entre los cuales se encuentra España, nos sitúa entre los países europeos que menos afección tienen por la política y por los asuntos públicos. ¿Y eso es bueno o malo? Pues yo creo que es muy malo, porque sitúa a los ciudadanos en una posición de menor información, menor
posibilidad de intervención en los asuntos que les afectan y por lo tanto un ciudadano desinformado y que no interviene es un ciudadano que está prácticamente vendido, ¿no? Más que nunca él entendía la importancia de la participación en sociedades, insisto, como la nuestra, donde estamos muy acostumbrados a una democracia representativa, ¿verdad? Y participamos cada X tiempo en las elecciones, pero es verdad que estamos menos acostumbrados a hacer o a solicitar una rendición de cuentas sobre las promesas electorales. Y la participación con esas democracias deliberativas en cualquiera de sus formas, innovando, que es lo que a él le interesaba, con esos G1000, G200, G lo que fuera, en definitiva movilización, pues es una forma de alguna manera paliar esa desafección política que desafortunadamente, y lo comentábamos antes de iniciar esta charla, pues con algunos comportamientos más próximos a la estrategia que a la política de verdad, pues genera en la ciudadanía una desafección importantísima. Bueno, la participación en lo público es una manera de enganchar de nuevo a la ciudadanía, de legitimar la política, la buena política y la democracia, ¿no? Y creo que eso es lo que entendía Pepe y eso es lo que inoculó en ese primer encuentro donde, como digo, las 3 personas que participábamos de la Universidad de Murcia salimos ilusionadísimos. Bueno, esto lo vamos a hacer, pero la historia tiene otros relatos y escribe con renglones de otra manera. Pepe salió del Consejo de la Transparencia y con esa salida pues se frustraron muchos de los proyectos, uno de ellos que bueno, ¿por qué frustración? Ya veremos, ¿no? José Manuel nos invitaba a que después pensáramos en qué hacer, pues a lo mejor esta es una propuesta. La segunda, y voy rápidamente, es el segundo encuentro, yo lo llamaría la pedagogía de la participación. Pepe Molina, y coincido plenamente con Yves, entendía perfectamente lo que era la pedagogía y la importancia de los medios de comunicación en esa pedagogía. Y de nuevo nos llamó, y otra vez me enredó, para que participara en un vídeo sobre el Consejo de la Transparencia. Había que difundir qué es eso de la transparencia y la importancia del Consejo de la Transparencia. Era imposible decirle a Pepe que no, porque además tú le decías que no, pero no te oía. Te escuchaba, pero no te oía, no recogía ese no. Desde luego no se me ocurrió decirle que no. Participamos en ese vídeo, profesores, activistas. Él era un activista de la democracia, era el gran activista de los derechos de los ciudadanos. Y participamos en ese vídeo y él se vanagloriaba y se divertía muchísimo porque decía que lo estaba dejando y difundiendo y haciendo trascender allende los mares, ¿no? Estoy convencida de que era así porque tiene amigos y ha tenido amigos y los seguirá teniendo en el universo entero. Y en esa pedagogía él siempre estaba disponible para todo. Recuerdo que le comenté a Juan José García Escribano: Juanjo, en las últimas elecciones generales mis alumnos dicen que no van a participar, que qué es eso, que ni siquiera van a votar. Y dije, Dios santo, hay que hacer algo. Y me dijo, vamos a llamar a Pepe. Digo, sí, vamos a llamar a Pepe y a Cristina Moreno, que la he visto por aquí. Y Cristina Moreno y Pepe se vinieron a la Facultad de Ciencias del Trabajo a hablar sobre la importancia de la participación en las elecciones, como fuese, con un voto en blanco, pero participación al fin y al cabo. No saben lo que les agradeceré aquello, porque a mí me legitimó también. Eran los inicios de una clase complicada de primero, donde discutíamos sobre sociología del trabajo y también bastante sobre política. Insisto que no es política, ¿no? Y termino, por supuesto, con su gran proyecto, un gran proyecto del que, bueno, Jaume y yo hemos recogido el testigo. Yo creo que él era un gran corredor de fondo e iba cediendo el testigo. Corría tanto y tenía tantos proyectos que el testigo, bueno, no nos daba tiempo a recoger ni ideas ni testigos, ¿no? Y ese último gran testigo, él ya había dado a luz a esa cátedra abierta a la que ha hecho referencia Toñi. Yo me he enganchado relativamente tarde a esa cátedra, pero con muchísima ilusión, en lo que creo que era su gran proyecto, su gran... de alguna manera caballo de Troya para entrar en todas las instituciones, porque es verdad que con la educación se puede entrar en muchos sitios. Y
no me resisto a leer para finalizar lo que él concebía, cómo concebía esa cátedra abierta, una cátedra abierta que nos ha permitido traer a muchísima gente gratis. Eso de traer a muchísima gente y gratis no sé, al consejero del Banco de España, al presidente de Economistas frente a la crisis, a muchísima gente sin cobrarnos ni un duro, en una cátedra que tiene un presupuesto tan pequeñito, o, bueno, respetablemente reducido, pues para nosotros es una gozada, ¿no? Y él sabía que ese caballo de Troya que podía ser la cátedra, con la educación y con la universidad se llega a todos sitios, pues tenía una fortaleza importantísima. Y leo muy brevemente cómo la concebía para terminar. Él decía que la cátedra abierta pretende que entre todos desaparezcan los ruidos que nos están enredando e impiden que ideas, aspiraciones y movimientos sociales puedan alcanzar los objetivos que desean de mejora. Así lo concebía, como ese caballo de Troya, insisto, entremos con ella a la carga en todos sitios, hagamos pensar, creemos foros de debate. Decir esto es afirmar con franqueza, continuaba, que no nacemos para cubrir un espacio de investigación universitaria, eso se hará sin duda. El objetivo principal es poner en valor esa innovación desconocida y la capacidad de participación de la ciudadanía como motor de transformación social. Eso es lo que a mí me dejó Pepe Molina como impronta, la transformación social y sobre todo la profunda convicción en la capacidad de la ciudadanía para hacerlo. Y poco más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Sí que es verdad que bueno, la cátedra realmente fue su gran proyecto, porque recuerdo cuando Is me preguntaba, o hablábamos antes que hablábamos un poquito menos, a lo mejor cada X meses me preguntaba, José, ¿cómo lleva Pepe la cátedra? Tal, y yo decía, bueno, todo va poquito a poco, parece que no va saliendo. Así estuvimos como un año o un año y medio, ¿no? Mientras que luego viendo aquí con el ayuntamiento, con la universidad, etcétera, ¿no? Que iba poquito a poco. Pero era, como has dicho, Pilar, pues su gran ilusión, su gran esperanza y donde quería pues terminar sus días, ¿no? Pues haciendo lo que mejor sabía hacer, que era pues estar con la gente, enseñar, transmitir esos valores y esas enseñanzas, ¿no? Crear, como él decía, un ejército de voluntarios, de voluntarios de nivel, como estabas comentando, ¿no? De personas de gran nivel, no voluntarios de aquí de a pie de calle, ¿no? O sea que sí que esa era una de sus ilusiones. Y también el tema del G1000, ¿no? También el tema de poder acceder, ¿no? A estas personas no organizadas, que también él siempre era su apuesta, ¿no? De pues las personas que forman parte de asociaciones y demás, pues ya saben, ya conocen, están dentro de esta estructura, de estos circuitos de participación. Uh-huh. Pero las personas no organizadas, pues la más complicada de llegar, ¿no? Entonces su apuesta era por este tipo de procesos, ¿no? Que sí que son realmente interesantes. Así que, pues, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Jaume, cuando quieras. Ahora. Que estaba silenciado y no podía activar. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Manuel, por invitarnos. Muchísimas gracias a la organización por estas jornadas tan interesantes. Y claro, yo cuando el otro día nos comentaste, mira, vamos a intentar hablar un poco cómo conocisteis, cuáles eran los primeros proyectos que hicisteis con Pepe, yo empecé a pensar, a ver, desde cuándo lo conocía, ¿no? Y dices, si no llego a los datos, es que no me lo creo. Y dices, porque realmente yo hace muy poco que conocía personalmente a Pepe. Sabía quién era Pepe, pero lo conocí la primavera del 2017, aún no hace ni 4 años. Pero cuando me lo dijiste, yo pensaba, claro, hemos hecho tantas cosas juntas, yo lo consideraba como un compañero, bueno, de toda la vida, con la confianza y todas las cosas que habíamos hecho, y aún no hace ni 4 años que lo conocía. Pues eso, que era como sorprendente, esta capacidad de englobarte, ¿no? de hacerte tuyo o de meterte en sus proyectos y de aceptarte. Y dices, pues esto era Pepe, ¿no? Y, por ejemplo, yo estaba recordando cómo lo conocí. A Pepe, en este caso, mi compañera Patricia Reus y yo, que estábamos dirigiendo o que dirigimos un grupo de investigación que es Contemporary City and Architectural Design, llevábamos tiempo trabajando en temas de participación ciudadana.
participación ciudadana para, nosotros decíamos, para la construcción de la ciudad, a nivel de planeamiento, a nivel de construcción urbana, de urbanística, no tanto de procesos participativos como los que se desarrollan en otros ámbitos, sino como de construcción física, ¿no?, de la ciudad. Y nos encontramos un poco como solos en la Politécnica. Es decir, nuestros compañeros muchos de ellos ni habían oído hablar de esto. Y los que habían oído hablar tampoco les interesaba mucho, ¿no? Y nosotros pedimos cita para hablar con Pepe cuando Pepe era, o sea, el presidente del Consejo de Transparencia. Y dices, venga, aquí en Murcia nosotros llevamos tiempo estudiando esto, pero aquí en Murcia realmente no veíamos que hubiera mucha experiencia en eso. Y teníamos ganas de hacer cosas. Dices, pues vamos, pedimos cita de hablar con distinta gente y una de las personas que pedimos cita fue con Pepe. Y evidentemente Pepe nos dijo, venid aquí al consejo y hablemos. Tal, que fuimos allí y nosotros le contamos nuestras preocupaciones. Evidentemente él enseguida nos abrazó, se nos acercó y nos contó también sus proyectos, ¿no? Y allí, pues evidentemente, como con toda la gente, enseguida hubo buen rollo. Nos entendimos, ¿no? Empezamos a hablar de temas que nos comprendíamos. Y nada, él nos comentó de los presupuestos participativos de Molina, que eran los primeros de la región. O sea, él, lo que estaba hablando antes Pilar y también ha hablado Toñi, y de la innovación, ¿no? Tenemos que ir innovando y mejorando para transmitir estos conceptos a la sociedad. Pues nos comentó esto, yo creo que ya empezó a comentar temas del proyecto IRIS que estaba o iniciándose o a punto de iniciar. Y nada, y luego también lo que pasaba con las reuniones con Pepe, que tú podías hablar, y eso había sido una reunión como institucional, vamos a ver, como a tirar la caña a ver qué pasa, no sabíamos qué. Pero de allí, al final, luego lo he visto con los años con él. En las reuniones de trabajo, allí no se va a hablar por hablar. Allí se va a hablar, se conversa, se discute y todo eso, pero se hacen cosas para actuar. No quedan las cosas en el aire. Y total, que salimos de esa reunión con una conferencia agendada, porque él en ese momento yo era subdirector de la Escuela de Arquitectura y entre otras cosas organizaba charlas, organizaba conferencias para los alumnos. Pero cuando él vio esto fue una oportunidad, lo que decía, siempre tener atentos a los medios, divulgar entre la gente para poder transmitir. Cuando le dije, pues nosotros cada viernes tenemos un espacio para hacer charlas, tú hablas de estos temas que nos interesan a nosotros, y hombre, pues rápidamente organizamos una y te vengo yo. Total, que salimos de allí y al cabo de 2 o 3 semanas ya teníamos a Pepe Molina yo creo que ha sido la conferencia que más llena se ha puesto del auditorio de la Escuela de Arquitectura, porque fue una conferencia que traspasó los límites de la escuela. Vinieron muchos alumnos que aún no habían oído hablar de qué era la participación ciudadana, pero además se llenó de gente institucional de la universidad que al ver a Pepe se acercaron a él, ¿no? Y él, recuerdo, hizo una conferencia que era Transparencia, participación y buen gobierno de las ciudades, un nuevo paradigma. O sea, petamos o él hizo que explotara el auditorio. Fue fantástico. Esto fue en el 2017, la primavera del 2017. Desde entonces, pues nos íbamos llamando de vez en cuando para contar en qué progresos estás haciendo tú. Normalmente él me preguntaba a mí, ¿qué progresos? Porque yo ya veía las cosas que él iba haciendo. Y en una de estas, pues salió la oportunidad, que ya creo que Toñi lo has comentado, que él ya lo hablaba en el 2015, que yo aún no sabía nada, pero era un tema recurrente. Cuando hablamos siempre era, bueno, ¿y esto cómo lo transmites? ¿Cómo lo divulgas? Porque al final es esencial, porque ya sabemos que no son conceptos como son universales, pero la gente no los tiene asumido. Y como decía Pilar, somos poco participativos a nivel de política y de acción política. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo lo transmitimos esto? ¿Cómo hacemos llegar a la gente que esto es importante y que tienen que participar? Y en estas conversaciones, es decir, pues un tema muy interesante sería que desde la universidad, donde teóricamente tenéis el conocimiento científico, pudierais transferir esta palabra que ahora está tan de moda entre los universitarios, transferir a la sociedad pues este conocimiento. Y a raíz de eso, pues al final empujando
todos por distintos sitios, acabó saliendo la cátedra. La cátedra que al final él también lo tenía clarísimo. Tenían que estar las dos universidades de Murcia, la Politécnica y la Universidad de Murcia, desde los temas más técnicos o ingenieriles y de los temas más humanísticos y sociales. Y por eso un poco esta doble cabeza que decía Pilar, pues que en la cátedra siempre pues, hay un subdirector o un codirector de la Universidad de Murcia y un codirector de la Universidad Politécnica. La cátedra se presentó, creo que fue el 30 de abril del 2019. Y lo que decía, pues no se hace una presentación así, vamos a presentar la cátedra. No, no. La cátedra se aprovechó para reunir allí pues, al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo, a la alcaldesa de Molina, que era la que hacía el marco para juntar a estas dos instituciones y para que estas instituciones volcasen en Molina pues, su conocimiento. Pero dices, bueno, pues no es una inauguración, sino que luego dijo, bueno, aprovechamos y aquí nos traemos a Daniel Kaufman, que vino y hizo una conferencia, evidentemente, y salió en los medios, en La Verdad, en La Opinión, todos hablaron de esa conferencia y del inicio de esta cátedra que iba a trabajar temas de participación. Nada, o sea, como la experiencia de inicio con Pepe, de inicio en este tiempo que ha sido, he descubierto que ha sido mucho más corta de lo que yo tenía en mi subconsciente, ha sido muy, muy intensa. Y bueno, luego yo creo que con Pilar podemos hablar de los proyectos que está haciendo la cátedra y hacia dónde va. Pero en realidad es esto, yo creo que a todos, va saliendo por todos los que hablan y comentan temas de PP, es esta energía que nos transmitía para hacer cosas, para cambiar la sociedad, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Y muy paso bien, la palabra al siguiente. Muchas gracias, Jaume. Creo que lo has resumido perfectamente, ¿no? Que en poquito tiempo te absorbía y es que realmente pues, te dejabas absorber, porque es que te dejabas absorber. Que no podías hacer nada más que no eso. Podías negarte, no podías negarte. Y sí que es verdad que también lo que comentas, ¿no? Que las reuniones, ¿no? Pues el buen ambiente que había siempre en las reuniones y no eran reuniones en plan vamos a hablar de filosofía, sino que eran reuniones vamos a hablar de práctica y siempre al salir de las reuniones que teníamos con él, siempre salíamos con deberes, con trabajo para hacer. No era nunca, ya nos vamos y bueno, ya nos vemos otro día. No, siempre era con deberes para hacer y para ver ya en la siguiente reunión lo que se ha avanzado o en qué punto estábamos, ¿no? Sí, o sea que sí, así era. Muy bien, muchas gracias, Jaume. Pues, José Antonio Gómez, cuando quieras, es tu turno. A ver. Ahora. Muchísimas gracias y un placer escuchar a Ives, a Pilar, a Jaume, a ti también, José, a Toñi, por supuesto. Luego también intervendrá Elvira y es un placer escucharos sobre la personalidad y lo inspirador que era Pepe Molina, ¿no? Yo voy a hablar un poquito del proyecto IRIS, que es un proyecto muy sencillo y yo solamente soy una de las personas voluntarias que contribuyó a su puesta en marcha, pero creo que dentro de su sencillez refleja bastante cómo era la personalidad y la energía de Pepe, ¿no? El proyecto IRIS pues, nace a finales de 2017, era un momento en el que Pepe tenía muchas dificultades para ejercer su labor en el Consejo de la Transparencia porque no tenía medios, no tenía instalaciones, no tenía apoyo, no se le facilitaba el personal técnico necesario, etcétera, ¿no? Y entonces él empezó a hacer lo que él sabía hacer, que era buscar apoyos y para conseguir los objetivos que perseguía. Y en ese caso el objetivo que perseguía era dar oportunidades a las personas jóvenes, ¿no? Él siempre creyó que la juventud tenía que tener voz, que la juventud tenía derecho a tener una vida digna, desarrollar una vida en condiciones y que teníamos que hacerla participar y ser reivindicativa para que no se conformara con esa sociedad insostenible, social, política, ambientalmente que le estamos dejando las generaciones ya mayores, ¿no? Entonces, pues Pepe empezó a pedirnos la colaboración a un grupo de, en principio, profesores de la universidad, que éramos de
de ética, de economía aplicada, de derecho del trabajo, de trabajo social, yo en concreto que soy de biblioteconomía, para intentar llevar el programa, la educación en la transparencia a las personas jóvenes a la universidad, porque en la universidad también hemos trabajado este tema en muchas facultades, y sobre todo a los institutos. Entonces eso nos llevó a entrar en contacto con la Sociedad de Filosofía, que son los profesores y profesoras de enseñanza secundaria de la especialidad de Filosofía, para que en la asignatura de primero de bachillerato de Filosofía, donde había contenidos curriculares y estándares de aprendizaje vinculados con el ejercicio de la ciudadanía, pues que allí introdujéramos la enseñanza de la transparencia. A partir de ahí se generó una colaboración muy entusiasta de personas de la Sociedad de Filosofía, se diseñó el logotipo, se pensó el nombre, se diseñó una unidad didáctica y se empezó pues, a ir a los institutos con la colaboración de los profesores de filosofía. Pepe hacía una sesión inicial, luego también iban algunas otras personas del grupo. Por ejemplo, el propio José Luis Ross fue en alguna ocasión al principio, Paco Manuel Reverte, experto en participación juvenil, otra serie de personas íbamos acompañando a Pepe en las primeras sesiones. Luego los profesores de filosofía pues, desarrollaban su unidad didáctica en relación con los valores de la transparencia y la participación, y también incorporábamos la participación de los estudiantes a través de un concurso de vídeos sobre corrupción y sobre los temas que cada año tenía el proyecto, y también sobre disertaciones en relación con estos temas. Básicamente este es el contenido del programa que gracias, después de 3 años de ejercicio de desarrollo voluntario, pues gracias al Consejo de la Transparencia que firmó un contrato con la Universidad de Murcia para que a través de un proyecto de los de la OTRI, de la Oficina de Transferencia de Resultados, ya con la financiación y a través del grupo más adecuado, que era el grupo de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Murcia, pues se desarrollara ya el programa con un poquito más de medios, ¿no? Eso nos está permitiendo, por ejemplo, haber desarrollado unas unidades didácticas que están en proceso de publicación, haber empezado a desarrollar el portal web del programa IRIS, y eso nos permitió también desarrollar una lección muy bonita que Pepe grabó a finales de 2020 ante el hecho de que este año, con motivo de la COVID, no íbamos a poder ir a los institutos en persona, pues se grabó en el estudio de la Facultad de Comunicación y Documentación una lección de Pepe que ha quedado como un gran testimonio de su aportación, ¿no? He facilitado antes en el chat el enlace a la lección de Pepe a los jóvenes sobre el derecho a saber y el derecho a entender también. Y desde luego pienso que será una lección muy bonita, que será muy vista y que será muy recordada y muy inspirada y muy inspiradora para todas las siguientes generaciones que continúen realizando el programa IRIS. Ahora, ¿por qué una persona de 80 años piensa en desarrollar el proyecto o el programa IRIS, ¿no? Esa es una pregunta que pienso que es bonito encontrar respuestas, y las respuestas se encuentran un poco en los testimonios vitales. Hace poco los hijos de Pepe me facilitaron un texto autobiográfico, y en ese texto pues pude leer que ya en el año 60 Pepe creó una escuela de ciudadanía cristiana, porque él se inició como adolescente a partir del año 57-58 en Acción Católica, ¿no? Y estuvo en la OA, que es las Hermandades Obreras de Acción Católica, y luego en la Juventud Agrícola y Rural Católica también. Y ahí empezó a dar charlas, clases, y ahí conoció a un cardenal que era Herrera Oria, que era el que dirigía lo que se llamaban los propagandistas, ¿no? Y también lo que era la editorial católica. Y eso le enseñó a él, creo yo, porque ahí crearon una escuela de ciudadanía, él fue uno de los 7 fundadores de esa escuela de ciudadanía cristiana, y luego le enseñó un poco el valor de la comunicación, porque es que ya en el 63 crearon una editorial, la editorial ZXY, que empezó a publicar los libros, digamos, de un cristianismo social que tuvieron un carácter que fueron prohibidos, ¿no? Tenían un carácter reivindicativo y revolucionario para la época. De hecho, eso hizo que Pepe fuera procesado ante el Tribunal de Orden Público y fuera condenado por delito de pensamiento, tuvo una multa, se le cerró la editorial, y entonces
la energía que ya Pepe tenía hizo que crearan otra editorial llamada Cero, con la que visitó en el año 68 19 países de Latinoamérica y estuvo en contacto con los movimientos sociales latinoamericanos, conoció a los republicanos españoles, etcétera, ¿no? Es decir, ahí en ese periodo de formación juvenil yo creo que cogió Pepe esas formas. Y luego otra cosa curiosa que él cuenta es que en Acción Católica le enseñaron una cosa que él llamaba el método del caso. Y el método del caso era ver, juzgar y actuar. Es decir, identificar un problema, analizar sus consecuencias y ponerse a actuar, ¿no? Y él dice en ese texto autobiográfico que estoy glosando, dice, ver, juzgar y actuar me llevó por los mundos y los vericuetos de una vida llena de injusticias, de atropellos, de cosas que no deseaba nadie que se preguntase por ellas, de muchos secretos y de pocas respuestas convincentes ante las situaciones de la vida. Y él quería entonces cambiar esas circunstancias y eso le hizo ser tan luchador, eso lo manifestó incluso en su ejercicio profesional como economista. Lo que él hacía era enseñar a las empresas a que hicieran auditoría. Él quería también que la economía fuera más transparente para que no hubiera abusos también en las relaciones económicas, ¿no? Y eso lo transfirió a todos los ámbitos, ¿no? Más de 1000 artículos de prensa, hacer en su blog cientos de entradas, haber participado últimamente, por ejemplo, en la película Flores en la basura, que a él le emocionaba mucho porque reflejaba un poco cómo las víctimas de la corrupción económica y política estaban viendo perjudicadas y impedido a tener sus oportunidades de vida, ¿no? Entonces, y eso yo pienso que lo ha ido transfiriendo él como proyecto de vida, ¿no? De hecho, tengo otro párrafo también en el que dice que la vida es un proyecto y hay que vivirla con emoción, con generosidad, con solidaridad y con una defensa de los valores, defendiendo siempre lo común por encima de los intereses personales. Porque lo común, lo que conocemos como lo público, es lo único que tenemos los que tenemos poco, ¿no? Hay entonces una reivindicación permanente de Pepe para una mejora de la sociedad que, como decía al principio, y es un poco lo que justifica el proyecto IRIS, él lo vinculaba a dar derechos y oportunidades a las personas jóvenes para que protagonizaran la vida en unas condiciones dignas, ¿no? Un artículo en 2020 que me pidió que escribiéramos juntos se titulaba Dar voz a la juventud para una revista mexicana llamada Magazine Electoral. Pues ahí decía, los y las jóvenes de hoy tienen un gran futuro si configuramos colaborativamente un modelo de sociedad que pueda cambiar costumbres, formas de trabajo y propiedad y dar un sentido compartido. Un modelo que reconduzca a los efectos contra los derechos laborales de la globalización, que aborde el decrecimiento y la sostenibilidad. Bueno, seguía y luego acababa. Dice, pero aunque seamos conscientes de que no es sencillo, en un marco de dictadura neoliberal, gritar libertad y derechos con rebeldía, lo que proponemos no es una utopía ni un sueño, es un reto del que nunca debemos desistir. No podemos consentir que nuestros jóvenes de hoy sean una generación perdida que no pueda proyectar una vida nueva por la dificultad de acceder al trabajo o a la vivienda digna, ¿no? O sea, que yo vinculo el programa IRIS con ese deseo de inspirar la rebeldía y superar el conformismo de las personas jóvenes para que sean capaces de ejercer su derecho a la transparencia, a su derecho a una sociedad mejor a través de el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y impedir la corrupción, ¿no? Bueno, en esa línea está el programa IRIS, luego podemos hablar un poco de las perspectivas o de la situación, pero yo en este momento casi me podría quedar aquí para no extenderme más y que podamos continuar el diálogo después. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Sí que es verdad que ninguno, yo creo, de nosotros, ¿no?, de los que estamos aquí, éramos muy conscientes de la edad que tenía Pepe y de toda la trayectoria profesional, ¿no?, que acarreaba. Recuerdo una vez cuando estábamos en unas jornadas, ¿no?, en Madrid, en un congreso, y estaba por allí Javier Solana y todo el mundo iba a saludar a Javier Solana, ¿no? Todo el mundo iba a saludar a Javier Solana. Y hubo un momento en el que Javier Solana vino y saludó a Pepe. O sea, era como, vino, hombre, Pepe, ¿te acuerdas de mí y tal? No sé qué, claro, Javier, tal, no sé qué. O sea, fue como una situación muy así, ¿no?
Y eso era, luego nos estuvo contando que sí, que había trabajado con él en algún momento también en algo cuando él vivía por Madrid y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que sí que es verdad que ese bagaje pues era, lo llevaba ahí, ¿no? Y nosotros pues eso, también nos decía, hay todas las cosas que podríamos haber hecho si hubiéramos coincidido más en el tiempo, ¿no? Que sí que es verdad que hemos coincidido estos últimos años, pero si hubiéramos coincidido en otra edad, ¿no? Él más joven o nosotros más mayores, pues todo lo que hubiéramos podido hacer entre medias, ¿no? Y como muy bien dices también, ¿no? El programa IRIS pues era uno de sus también uno de sus grandes proyectos, ¿no? Y ahí, pues para el recuerdo, pues queda este último vídeo que también colgaremos próximamente en el blog del programa del proyecto IRIS, que estará también más ampliado para otros miembros, ¿no? Que no sean del proyecto, para que también puedan colaborar. O sea que ahí se colgará este documento. Muy Esto bien, mismo que comentas, si me permites la interrupción, sí. también lo decía hace poquito Enrique Barón, que mandó un vídeo para el acto de homenaje que hicimos el 12 de marzo también en la universidad, en el que había 54 testimonios de personas cercanas que quisieron expresar su reconocimiento a Pepe. Y Enrique Barón también contaba que Pepe le publicó su primer libro en el año 68. Entonces es esa trayectoria vital tan grande, tan coherente, tan luchadora y de una energía tan permanente, ¿no? Eso es. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias por tus palabras. Elvira, cuando quieras, pues es tu turno. No sé si le abrimos esto. A ver. Ahora. Perfecto. Sí, ya se escucha. Vale, muchas gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización estas jornadas y un placer compartir, aunque sea pantalla, con tantas personas que hablan también de Pepe, ¿no? Bueno, yo vengo en representación de un grupo multidisciplinar, porque creo que, como todos hemos coincidido, Pepe precisamente era experto en tejer redes, ¿no? y en generar grupos de trabajo, y además cuanto más diversos pues parecía que mejor, ¿no? Porque él entendía, como de la manera precisamente que entendía él, la vida tan plural, ¿no? No hace tanto tiempo que conocía a Pepe, hace unos pocos años, pero también me pasa un poco como comentaba Jauma, ¿no? Que dices, lo conozco pocos años, pero parece como que lo conociera de toda la vida, ¿no? Como que formara parte de mi lista de amigos de toda la vida, ¿no? Me acuerdo perfectamente el día que lo conocí personalmente, que fue tomando un café, precisamente por José Antonio Gómez, y también estaba Pedro Miralles. Y es muy curioso porque Pepe además tenía esa habilidad de que en media hora que te estabas tomando un café, pues bueno, pues salías seguramente con 1 o 2 libros que te había traído para regalarte, te había pedido la dirección para enviarte información o correos electrónicos, y cuando no te habías dado cuenta ya te había metido en 3 o 4 proyectos que tú decías, pues bueno, y si yo no sé cómo lo voy a gestionar yo no sé este hombre cómo lleva esto, más 50 cosas más, ¿no? Creo que hemos coincidido todos precisamente en esa característica, ¿no? de lo incombustible, ¿no? Que como decía también José Manuel, ¿no? Y esa manera un poco de contagiarte, ¿no? De quién no se ha visto arrastrado por Pepe, ¿no? Por sus ideas, por su fuerza, ¿no? Bueno, por contaros un poco qué es el IRIS social, que eso fue pues una de las últimas cosas que a lo mejor puso en marcha, es que si Pepe tenía muy claro que esa obsesión por la participación de los jóvenes, ¿no? Porque, como decía también Pilar, él estaba muy obsesionado, ¿no? Con esta idea de una persona que no participa, pues es un ciudadano que no existe, ¿no? Y sabemos por la escasez de espacios de participación que tienen las personas jóvenes, pues él rumiaba otra idea que por eso nos contagió más, y decir, bueno, si los jóvenes tienen pocos espacios de participación, las personas inmigrantes o las personas en riesgo de exclusión ya directamente es que no tienen ninguno. Entonces él estaba dándole vueltas a qué podemos hacer nosotros para generar esos espacios de participación, ¿no? Esa idea a él me gustaba mucho porque que nos ha contagiado tantos como eso, el derecho al saber,
que él repetía tanto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera nosotros hacer llegar esos valores de la participación, del derecho a saber, a la información, a las personas que además no tienen voz de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces de ahí nace este proyecto IRIS, que es un grupo multidisciplinar, que se trata de generar espacios para que a través de organizaciones del tercer sector, en este caso sabéis que Pepe además estaba muy estrechamente ligado a la Fundación CEPAIN, con la que venía colaborando también muchísimos años, y entonces pues generamos un grupo de trabajo de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Estaba biblioteconomía, estaba educación, derecho del trabajo, trabajo social, sociología, un poco para generar espacios participativos, porque la idea de la participación era, es decir, Pepe estaba también muy obsesionado con eso, ¿no? Es decir, no, pero no vamos a hacer simplemente que vamos a darles una charla, lo que tenemos que hacer es darle voz a estas personas para que ellas decidan qué es lo que quieren saber, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias, y pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Nos pusimos a desarrollar esos espacios de participación, de trabajo, lanzamos un diagnóstico para poder precisamente llegar a esas personas. Llegamos a tener unas primeras sesiones precisamente en la Fundación CEPAIN, un poco pues con la mala suerte de que nos pilló en medio la dichosa pandemia, ¿no? Y tuvimos que paralizar de alguna manera esas sesiones de manera presencial. Pero todos sabéis que esto no era nunca impedimento para Pepe. Dice, pues si no nos podemos reunir de manera presencial, pues nos tendremos que reunir de manera virtual, sin ningún problema. Vamos, en las nuevas tecnologías, desde luego, no era ninguna barrera, si es que existía todavía alguna barrera que Pepe no pudiera flanquear, porque yo creo que todavía no podemos decirle ninguna, ¿no? Que contra la que se haya topado alguna vez en su vida, ¿no? Y entonces, pues efectivamente continuamos con el proyecto de manera virtual, es decir, que Pepe estaba muy ilusionado con este tema, porque además decía que además en la región de Murcia, con las altas tasas de pobreza, el porcentaje de personas que hay en riesgo de exclusión social, pues que además era una necesidad muy urgente, y que además que cualquier demócrata o cualquier persona que se preste demócrata, esto era una responsabilidad que no podía obviar, que no podía mirar para otro lado, ¿no? Ya sabéis cómo era un fiel seguidor de los valores de la igualdad y de la justicia social, con lo cual era algo que él decía que esto no podíamos dejarlo pasar, y que teníamos que hacer algo, y que no podía ser que tantas personas que estuviéramos reunidas y que tantos proyectos que tenían abiertos no encontráramos la manera de hacer llegar esos espacios de participación, ¿no? y eso derecho al saber a las personas que precisamente menos voz tenían, ¿no? Bueno, como os he dicho, se quedó un poco en el aire, ¿no? Ahora en la segunda parte, que si nos queda tiempo, vamos o contamos un poquito en qué se ha un poco reconvertido el proyecto. Lo que sí que teníamos muy claro todos es que esto tenía que continuar, este proyecto tenía que continuar, porque no era solo una cuestión de que le debíamos a Pepe, sino que es una cuestión que por justicia social también se merece la región de Murcia, y se merecen estas personas, ¿no? Y nada, no me quiero extender más porque creo que vamos muy justitos de tiempo, Sí. luego hacemos una siguiente ronda, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Elvira. Como bien dices, vamos muy justitos de tiempo. Solamente voy a señalar dos cosas de las que has dicho. Arrastrados por su fuerza y defensor de las igualdades y de la justicia social. Me quedaría con esos dos titulares. Y como queda muy poquito tiempo, porque la verdad es que se nos ha ido volando, quedan 15 minutos nada más, si os parece bien, 1 minuto por cada uno de los ponentes para comentar un poco, 1 minuto y medio o 2, para comentar un poco los proyectos, ¿no? Esta línea, si están en la mente de poder continuar, un poco retos futuros, ¿no? De los proyectos que empezaron con Pepe, y pues saber en qué situación están actualmente, ¿no? Si están parados, si están suspendidos, si hay perspectivas de continuar en un futuro. Y esta sería un poco la pregunta que lanzamos al aire. Y si quieres, pues comenzamos contigo nuevamente para seguir el mismo orden del principio.
Pues sí, fue súper interesante descubrir todas las facetas, ¿no? De lo que han hablado Pilar, Tony, José Antonio, Elvira. Para mí es extraordinario, la verdad, me quedo fascinado. Quería nada más, antes de pasar a tu pregunta, decir algo que para mí es muy marcante y uso mucho la experiencia de Pepe con los alumnos o en reuniones o en participación. Para mí, él era el verdadero intelectual en el sentido de un Bourdieu o Sartre, ¿no? Que son maestros, pues, para mí todavía. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de producir esas ideas, de hacer libros, y creo que no podemos limitarnos ahí. Él tenía la capacidad de transformar haciendo blog, haciendo pequeñas notas, escribiendo 300 palabras en un periódico, y veo desde Londres que hoy los jóvenes, mis amigos profesores, están obsesionados nada más por la producción de artículos con alto impacto. Y se está castrando esa dimensión del intelectual que él nos recuerda. Y para mí eso es central. Y además hacía videos, varios de ustedes lo hablaron, apariciones, entrevistas, y está presente. Y eso para mí es el intelectual pleno que está comprometido con la sociedad para transformarla y con los varios actores sociales que transforman la sociedad. Me recuerdo en México, termino con esto, me recuerdo en México cuando lanzó el libro precisamente, José Antonio, hablabas de Magazine Electoral, había invitado la amiga que dirige Magazine Electoral frente a gente de los barrios mexicanos cuando se lanzó el libro, esencialmente en Iztapalapa. Y al final de hablar, dije, bueno, eso se pasa del tiempo. Era 8 de la noche. Se pusieron todos en fila para tener el libro. Y el tema fue que no había libros para todos y se armó todo un debate que él supo manejar. Y creo que esa capacidad del intelectual de dialogar con las varias facetas de la sociedad en términos diferentes, adaptando a la palabra, es un ejemplo mágico de la escrita y del hablar que estamos perdiendo en las universidades hoy. Y sin esto no va a haber participación. Para mí, él representa esta figura del intelectual comprometido y lo quería dejar. Sobre las ideas, ustedes de lo que hacer, ustedes lo dirán más que yo, pero lo de la carrera abierta a mí siempre me fascinó. Lo del tema de la ley que nunca pasó, creo que es una agenda, y actualizar lo otro que es la ley de participación, ¿no? De Molina. José, tú vas a decir mucho más de esta ley de 2007, que él siempre quería mejorar y todo. Creo que es otro de los territorios de actuación que a lo mejor habría que empujar. Más un premio a lo mejor de obras de jóvenes sobre participación, un premio anual que podría ser sobre trabajos, por ejemplo, de maestría, y lo vi en Italia y que son muy interesantes para un joven para ser publicado, a lo mejor con Tirant Leblanc, pero que hagamos un premio José Molina sobre los temas de participación y ayudar a participar. A lo mejor Tirant Leblanc se interesa. Bueno, hasta aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Ips. Como queda poquito tiempo, pues pasamos rápidamente a Toñi. Ahora. Ahora me escucháis, ¿no? Sí. Vale. Bueno, para concluir, como vamos muy mal de tiempo, pues la verdad es que nuestra idea es seguir continuando con segundas fases en presupuestos en municipios que ya lo habían iniciado. En marzo, abril nos quedamos con varios presupuestos a punto de comenzar y la idea es a medida que se pueda volver a tener participación más presencial, empujar los presupuestos. Hemos hecho intentos de dinámicas participativas a través de
de Internet, pero no se puede comparar con la deliberación o la argumentación o el feeling o el no feeling que hay en un cara a cara. Entonces, bueno, la idea es, en la medida en que la pandemia lo permita, volver a retomar los presupuestos en su pura esencia, ¿no? Porque aunque la participación digital puede completar o complementar, la esencia y verdadera de la participación, yo creo que siempre está en la participación face to face, en la presencial. También estamos muy preocupados por lo que hemos hablado durante toda la mesa, ¿no? En esos grupos que participan menos. Y en relación con los jóvenes, desde el GECIS estamos impulsando varias iniciativas. Tenemos un proyecto que hicimos piloto en el grado de Ciencias Políticas, que es el YouMove, para incrementar las actitudes políticas y la participación en los jóvenes, y a raíz de nada, durante este mes lanzaremos el concurso a nivel regional, ¿no? A escala lo abriremos desde ese ámbito pequeñito y muy politizado que es la ciencia política hacia otros campos a los que le gustaba ir a Pepe, ¿no? Que es la gente que no conoce tanto la participación y que tiene menos implicación política. Entonces, bueno, pues la idea es ir abriendo espacios y ir dando a conocer posibilidades e incrementando el interés y la motivación. Y también para Unimar tenemos el proyecto para mejorar el diseño de políticas públicas con más participación de estos colectivos menos visibles. Pepe estaba invitado a esa participación en Unimar, y bueno, agradezco a la cátedra que va a estar también apoyándonos en este caso, y Pilar me ha dicho que podrá acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, Toñi. Tomamos nota de todo. Y Pilar, cuando quieras, pues es tu turno de que nos digas un poco la cátedra, la línea de trabajo futura que tiene, la perspectiva. Gracias, José Manuel. Bueno, como siempre, retomando los proyectos de Pepe, que fueron muchos. La cátedra, muy sintéticamente, tiene 3 grandes áreas. Una de ellas es la formación. En formación tenemos 2 iniciativas que creo que bueno, le va a agradar a la mayor parte de los que nos escuchan. Por supuesto a Yves, que ha lanzado esa idea, y de verdad estábamos en esa línea, y también estoy viendo en el chat algunas iniciativas en la misma dirección. Nosotros en esa área de formación hemos planificado y se nos ha aprobado un curso de la Universidad del Mar, junto con el que acaba de comentar Toñi, pues van todas en la dirección de la temática de participación en muy diversos ámbitos, y hay planeado 2 premios, uno a trabajos fin de grado y otro a trabajo fin de máster, con una pequeñita dotación económica, pero más simbólica que otra cosa. Lo importante es que son premios a trabajos en ese sentido, y estábamos dándole una vuelta a esa idea, a nombrarlos con el nombre de Pepe Molina. Sería, desde luego, creo, un honor para todos, y por lo tanto, magnífica la idea de Yves, iba en la misma dirección que también tenemos en la cátedra. En el área de investigación, ¿por qué no retomar ese proyecto GEMIL? Vamos a explorar nuevas formas de participación. ¿Por qué no activar esa iniciativa que él tuvo y que, sin lugar a dudas, debe seguir iluminándonos? Y por último, había un área que yo le encargué a Pepe Molina, le encargamos Jaume y yo a Pepe Molina, que era la representación o la coordinación institucional. Él, que tiene todas las redes del mundo, ¿no? Pues también tenía una idea y una obsesión, que es la de bueno, ampliar un poco más el radio de acción de la cátedra a través de fusiones, uniones, invitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir dándole vueltas a esa idea, porque una cátedra sola posiblemente no hace mucho, pero con la enorme red institucional sí que podemos hacer muchísimo más. Eso es muy, muy brevemente y básicamente lo que tenemos en mente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Fantástico lo de la idea del premio, y enhorabuena por la iniciativa. Jaume, no sé si quieres aportar también algo más a lo que ha dicho Pilar. Sí. Espera un segundo porque creo que no se te oye. Ahora. Perfecto. Nada.
Pilar lo ha contado perfecto, los objetivos de la cátedra o nuestros pasos a seguir. Solo añadir un poco este último punto que decía, que es esta concepción universal de la cátedra. Evidentemente, cuando se formó, el Ayuntamiento de Molina fue un instrumento aglomerante de las dos universidades públicas de la región, que era lo que a él le interesaba. Y la verdad es que nos va muy bien que la cátedra la forme Molina, porque es el primer sitio donde aplicamos en la práctica algunos de estos conceptos a veces más teóricos, que dices, ¿dónde? En Molina. Pero es esto que estaba hablando Pepe, Pilar, ¿no? Y que Pepe empujaba, ¿no? Pepe ya había hablado con los de la OIDP, con Novagop, evidentemente Interbarrios de Molina, pero con todas asociaciones que se van incorporando y al final todos empujamos en la misma línea. Solo era es esta visión universal que desde nuestro pequeño lugar aquí en Murcia, pues al final estamos trabajando con gente de todo el mundo, con intereses muy comunes con ellos. Nada, solo era eso. Muy bien. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Jaume. José Antonio, ¿nos puedes avanzar un poquito el tema del iris? ¿Qué perspectivas hay? Ahora. Ahora sí. Bueno, la verdad es que yo pienso que todas las personas que hemos venido trabajando en el programa IRIS con Pepe de Molina estamos muy ilusionados porque su lucha siga adelante, ¿no? En concreto, pues vamos a constituirnos en asociación. El grupo de personas voluntarias vamos a proponer una asociación llamada Encuentros por la Transparencia, para tener un cierto soporte para seguir difundiendo los valores de transparencia y de regeneración democrática que Pepe proponía y que veía tan importantes. También otro deseo de Pepe que ya tenía acordado con el diario La Opinión de Murcia era tener una sección de opinión permanente sobre transparencia y participación ciudadana para divulgar sobre estos valores. Y también ya hemos acordado con el diario La Opinión, en concreto a través de un blog que se va a llamar así, Transparencia y Participación, hecho en recuerdo de José Molina, pero en el que pues 12, 13 personas que nos hemos sumado en principio y las que se puedan seguir sumando, vamos a garantizar que haya en la prensa de Murcia pues 2 o 3 participaciones semanales de aspectos divulgativos y de reflexión sobre estos valores. Luego, formalmente, lo que es el programa IRIS y su presencia en los institutos, tanto en secundaria como en bachillerato, pues yo pienso que va a seguir adelante, porque por una parte, tenemos la propia acción ya, los materiales didácticos desarrollados, los concursos de vídeo y de disertaciones que van a llevar también el nombre de José Molina. Este año es cierto que la pandemia nos ha obligado a retrasar los plazos y va a haber plazo para presentar estos trabajos hasta septiembre, porque habitualmente ya se acababan en abril. Pero ahí vamos a seguir trabajando y yo pienso que vamos a seguir contando con apoyo para llevar a cabo el proyecto y vamos a estar condicionados por el desarrollo de la LOMLOE en la región de Murcia. También es cierto que una vez que se aprueba la nueva ley de educación y que antes de septiembre las comunidades autónomas tienen que haber adaptado su currículum a los contenidos de la nueva ley, que es una ley que desarrolla mucho las competencias ciudadanas y el aprendizaje para el ejercicio de una ciudadanía activa. De modo que si eso está en el currículum, pues tanto el profesorado que esté en los contenidos curriculares como las actuaciones extracurriculares que refuercen esos aprendizajes van a seguir estando presentes. Indudablemente también ahí hay una interrogante para mí, que es que pues, la región de Murcia lamentablemente en la actualidad pues, ha tomado el poder de la Consejería de Educación la ultraderecha, que ha manifestado que va a intentar imponer el veto parental, es decir, condicionar la educación de las personas en función de la voluntad paterna o lo que llaman el bono escolar, etcétera. Una serie de cosas que van en contra de la educación pública y que pretenden condicionar lo que es la formación ciudadana. Pero yo aún así pienso que estas dificultades las podremos superar y capear para que el programa IRIS pues salga adelante. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Elvira, para finalizar. Sí,
Pues bueno, por una parte el iris social nos pasa un poco como comentaba Toñi también, ¿no? Que está un poco condicionado porque está basado en una metodología participativa, ¿no? Basado en un grupo promotor de diagnóstico participativo y la verdad que sabemos que hay herramientas de tipo virtual para hacer estas cosas, pero nunca va a ser, nunca va a llegar al nivel, ¿no? de lo que son el encuentro o el face to face, como decía precisamente Toñi, ¿no? Y más cuando estamos hablando con personas vulnerables, que incluso puede haber algunas barreras o dificultades idiomáticas, ¿no? Con lo cual, incluso a nivel tecnológico, aunque la Fundación CEPAIN pudiera facilitar la tecnología, ¿no? Entonces, no quiere decir que desaparezca el proyecto, sino que pasa a un segundo plano, pero sí que es cierto que a raíz de este grupo de trabajo, pues ha dado lugar a un proyecto mucho más ambicioso, mucho más complejo, que se está trabajando ahora mismo, que será un proyecto de tipo europeo y es un proyecto también multidisciplinar en el que, bueno, están trabajando varias personas y en el que se tienen, pues la verdad que muchas expectativas y hay que decir que ese proyecto, ese grupo de trabajo no hubiera salido si no hubiera existido previamente el iris social y si desde luego no hubiera sido impulsado por Pepe en un primer momento, ¿no? Con lo cual, pues se lo vamos a decir, si finalmente esto llega a término, que estoy segura de que sí, se lo agradeceremos, por supuesto, a Pepe. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elvira. Sé que estaba previsto una pequeña ronda de intervenciones para que las personas que están conectadas pues, pudieran intervenir unos minutos, pero vamos pasadísimos ya de tiempo y creo, José Luis, que lo mejor va a ser empezar la siguiente mesa y que la persona que quiera intervenir... Le vamos a dar paso a José porque nos lo ha pedido y la verdad que yo tenía mucha ilusión de que interviniera a Asun. Ah, muy bien. No la he visto. Ha entrado ahora la veo aquí. El Zoom que ella llevaba, le preparaba a Pepe y por lo menos vamos a darle paso porque creo que tuvo una relación tan especial y tan estrecha con Pepe que no nos podemos perder, aunque sean 2 o 3 minutos de que ella no. Muy bien, perfecto. Pues Asun, cuando quieras puedes intervenir. No te oímos, Asun. Tienes que aceptar el silencio, que te quitemos el silencio. Te sale una solicitud de que tienes que... No te oímos. Tienes que darle a una pestaña que te tiene que salir en la pantalla. Te tiene que salir ahora. A ver. Ahora sí. No. No te oímos. No te oímos. No te oímos, pero el micro lo tienes abierto. No sé por qué no te oímos. No, ahora pone que estás conectando el audio y ahora creo que la hemos perdido. Por lo menos no la veo. A ver, sí. Yo creo que tenemos un problema técnico. No sé si para la siguiente mesa pues puedes intervenir y lo solucionamos. Porque como ya vamos pasados de tiempo, pues... Claro. Muy bien, pues entonces hacemos eso. Pues nada, darles las gracias a los ponentes que hemos tenido en esta mesa, a Ives, a Pilar, Elvira, Jauma, Toñi, que sé que se tenía que ir, y José Antonio Gómez. Sé que tenéis unas agendas muy apretadas y habéis sacado un huequecito, ¿no? Pues para poder estar aquí con nosotros esta tarde y pues poder hablar, ¿no? Y comentar pues todas las vivencias y las experiencias que hemos tenido cada uno y cada una de nosotras con Pepe.
Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que dentro de un año podamos volver a repetir estas jornadas y podamos pues, comentar un poco pues, todos los avances que hemos ido haciendo a lo largo del año. Muchísimas gracias.